segundo problema es un problema en el que vamos a tener que hacer la aplicación de estos principios de conservación, pero en vez de entre el apogeo y el perigeo, entre el apogeo y un punto adicional de la órbita. Lo que me daba este problema era que en un punto C, que no es ninguno de esos dos, tenemos un satélite que gira a una distancia de 20.000 kilómetros del centro de la Tierra, es decir, que el punto C está a 20.000 kilómetros del centro de la Tierra y que en ese punto el satélite lleva una velocidad de 5.000 metros segundo. Como no es ni el apogeo ni el perigeo, en los que comentamos que la velocidad, el vector velocidad y el vector de posición eran vectores perpendiculares y por lo tanto el seno del ángulo es 90 y ya no lo hacíamos explícito en las ecuaciones, es decir, que si yo voy al punto A, velocidad y R son perpendiculares, forman 90 grados, ¿vale? En cualquier otro punto de la trayectoria, ese ángulo yo lo tengo que dar, lo tengo que conocer para poder resolver el problema. En este caso, como me hablan del punto C, que está ahí situado en una determinada posición dentro de la órbita, ese ángulo no es conocido. Ese ángulo es, pues son 60 grados, ¿no? Total, que yo los datos que tengo son del punto C y los datos que me preguntan, obviamente, son sobre el punto A y sobre el punto P, sobre el apogeo y el perigeo. Bien, ¿cómo vamos a resolver este problema? Pues el problema lo vamos a resolver pues, de manera similar a como hicimos el anterior. Tenemos el apogeo, tenemos el perigeo y tenemos un satélite ahí girando. ¿En qué vamos a basar la solución? Pues la vamos a basar en la aplicación de dos principios de conservación. Principio de conservación del momento angular, ¿vale? Esto aquí es el momento, nuestra momento es el momento angular, y principio de conservación de la energía mecánica. Es decir, aquí debería poner angular. Vale, ¿cómo aplicamos esos principios? Pues igual que antes, ¿no? El principio de conservación del momento angular, entre el apogeo y el perigeo, nos dice esto. Y el principio de conservación de la energía mecánica entre el apogeo y el perigeo me dice esto. ¿Qué ocurre? Que yo ahora, el apogeo y el perigeo son totalmente desconocidos. Y entonces, si yo aplico los principios de conservación entre A y P, no voy a dar obtenido ninguna solución. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues aplicar el principio de conservación entre A y C, entre un punto desconocido y uno que sí que se conoce. ¿Qué diferencias hay entonces? Bueno, aquí tenemos otra vez cuáles son las características de la elipse, a que le llamamos A, B, C y la excentricidad. ¿Y cuál es la solución que tenemos ahora? Pues que el principio de conservación del momento angular no lo podemos aplicar entre A y P, sino que lo tenemos que aplicar entre un punto arbitrario, que aquí le llamo P mayúscula para diferenciarlo, aunque si queréis y si os hace menos lío, le llamamos C, y el apogeo. Es decir, los principios de conservación siempre han de ser aplicados entre un punto conocido y un punto por conocer. Vale. Aquí, en el apogeo, fijaros, lo que os decía antes, aparece el seno de 90. Apogeo y perigeo son puntos en los que R y V son perpendiculares. Entonces, esto es 1. En el punto C, el ángulo no es 90, es 60 en este caso. Era un dato que me daba el problema. El principio de conservación entre la energía mecánica entre un punto arbitrario P y el apogeo, pues tendrá la misma fórmula. Este sí que no tiene ninguna variación, porque aquí sí que el ángulo no se ve involucrado, simplemente están involucradas velocidades y radios, ¿vale? Es lo que os pongo aquí. El ángulo no aparece de manera explícita y entonces pues no hay ninguna variación cualitativa en lo que se refiere a la aplicación del principio de conservación de la energía entre dos puntos cualesquiera de la órbita. Entonces, donde vamos a notar el cambio es aquí, en el de conservación del momento angular. Bien, ¿qué tenemos entonces? Pues tenemos un sistema de ecuaciones que está formado por esos dos principios de conservación. Principio de conservación del momento angular y principio de conservación de la energía. En este caso, ¿cuáles son las incógnitas? Son velocidad y distancia del apogeo al centro de la Tierra. ¿Y cuáles son los datos? Pues los datos son la velocidad R y el ángulo de un punto P arbitrario, P mayúscula, que como os dije, este lo podéis llamar C.
¿vale? Para que no os cause confusión. ¿Qué es lo que hice yo aquí para obtener la solución? Pues lo que hice para obtener la solución fue utilizar el método de sustitución. ¿Y el método de sustitución en qué consiste? Pues consiste en que yo despejo RA, ¿vale? Que es lo más cómodo, porque después me queda una ecuación de segundo grado, que es la que voy a solucionar. Despejo RA, el radio del apogeo, y ese RA, que despejo del principio de conservación del momento angular, lo voy a sustituir en el principio de conservación de la energía. Es decir, este despeje de aquí, de RA, yo lo sustituyo aquí, que era donde aparecía RA en el principio de conservación de la energía. Con lo cual, las dos incógnitas que yo tenía, que eran RP y VP, las voy a RA y VA, las voy a convertir en una sola, ¿vale? Que es VA, velocidad del apogeo. Bueno, operando aquí, podéis hacer esa álgebra sencilla, se llega a esta ecuación. Esta ecuación tiene una importancia pues bastante relevante, porque es una ecuación que es válida siempre, es decir, tiene validez general en cualquier órbita elíptica, que es la relación que existe entre velocidades y radios de dos puntos diferentes de una órbita elíptica, ¿vale? Y sale de aplicar el método de sustitución entre los dos principios de conservación, es decir, despejando una de las R's del principio de conservación del momento angular y sustituyéndolo en el principio de conservación de la energía. Y sale una cosa de este estilo. En esta ecuación, ¿cuál es la incógnita? Pues en este caso concreto, la incógnita es VA. Esta de aquí es la incógnita. Todo el resto de cantidades que aparecen ahí son datos conocidos. G mayúscula me lo proporcionan en el examen. Y M mayúscula también me lo proporcionan en el examen. RP y VP, que son estas dos cantidades de aquí, eran los datos del problema. Era el radio y la velocidad a la que iba el satélite en ese punto arbitrario. Y alfa también es un dato del problema, es el ángulo que forma el vector R y el vector V en ese punto arbitrario de la órbita. En el término independiente de la ecuación de segundo grado también aparecen todos valores conocidos. RP y VP son el radio y la velocidad en el punto S arbitrario de la órbita, G mayúscula y M mayúscula son valores conocidos, y entonces la solución de esta ecuación es una solución que se obtiene aplicando la expresión matemática para resolver ecuaciones de segundo grado, ¿vale? Una ecuación de segundo grado en VA. Vale, ¿cuál es la solución entonces? Pues aquí os pongo la resolución de la ecuación de segundo grado, que nos da como solución la velocidad en el apogeo. ¿Cuál es la expresión de la ecuación de segundo grado? Pues sería, esto de aquí es B, ¿no? Es el término que multiplica el término lineal. Pues sería menos B, aquí lo tenéis, más menos raíz cuadrada de B al cuadrado. Pues aquí tenéis B al cuadrado. Menos 4 por A, que es 1, el término que va con el cuadrado, y por C, que es el término independiente, partido por 2A, por 2 por 1. Si operáis esto, este 2 se simplifica con este, y este 2 al entrar dentro de esta raíz cuadrada se simplifica con este 2 y con este 4, ¿vale? También podéis hacer esa álgebra elemental de introducir un factor dentro de una raíz. Y me queda VA igual a, pues me queda esta solución, que tiene la ventaja, este método de resolución, que esto es genérico también. Esta solución, esta expresión, es una expresión genérica, es una expresión válida en cualquier órbita elíptica. Cualquier órbita elíptica, conociendo la velocidad de un punto P, se puede calcular la velocidad del apogeo, siempre, ¿vale? ¿Y cómo? Llegando hasta aquí, utilizando método de sustitución en el sistema que forman los dos principios de conservación. Vale. Una vez que yo tengo hecho esto, voy a sustituir valores numéricos. Es decir, donde pone G, voy a poner 6,67 por 10 elevado a menos 11,
donde pone M mayúscula voy a poner la masa de la Tierra, 5,98 por 10 elevado a 24, que repito, estos son datos todos que os proporcionan el ejercicio. RP y VP son ER y V en ese punto arbitrario de la trayectoria que nosotros nos decía que eran 20.000 kilómetros y 5.000 metros segundo, a poder ser, intentad operar en sistema internacional. Alfa son 60 grados y esos son los datos que yo necesito para resolver este sistema. Esto tiene dos soluciones, como cualquier ecuación de segundo grado. Y las dos tienen sentido físico, aunque parezca que no. Las dos soluciones que salen de aquí son la velocidad del apogeo y del perigeo. ¿Por qué? Porque yo aquí le llamé VA, V del apogeo, pero yo la condición que estoy imponiendo aquí es que en el punto A, R y V forman 90 grados. Con lo cual, las soluciones que me van a salir de aquí son las velocidades correspondientes a los puntos en los que se cumple eso. Y antes habíamos dicho, en el apogeo y en el perigeo, R y V son los dos únicos puntos de la trayectoria en los que R y V son perpendiculares. Con lo cual, si esa es la condición que yo estoy imponiendo al punto A, las soluciones que me van a salir aquí para el punto A son las soluciones de los dos puntos que cumplen esa condición. Es decir, que esas velocidades que me salen como resultado de la resolución de esta ecuación son las velocidades de los puntos en los que R y V son perpendiculares. ¿Y cuáles son entonces? Las del apogeo y las del perigeo. ¿Cómo hago para diferenciar? Pues lo que os dije antes. La ley de Kepler, la segunda ley de Kepler, me dice que el radio vector de un satélite barre áreas iguales en tiempos iguales. Y eso tiene como corolario el hecho de que cuanto más cerca del cuerpo central está un satélite, mayor velocidad lleva. Con lo cual, la mayor de esas dos velocidades se corresponde al perigeo y la menor de esas dos velocidades se corresponde al apogeo. Con lo cual ya estamos resolviendo el problema todo de una vez. Estamos obteniendo dos velocidades, las dos tienen sentido físico, la menor de ellas es la velocidad del apogeo y la mayor de ellas es la velocidad del perigeo. Vale. Y entonces ahora, ¿qué me falta por hacer? Pues lo que me falta por hacer es calcular las R's de esos puntos. Yo lo que acabo de calcular son las velocidades. Bien, tengo la velocidad. ¿Cómo calculo la R? Recordad el planteamiento. El planteamiento era de un sistema. Entonces, estas dos ecuaciones tienen dos incógnitas también. Cuando yo planteé el sistema, una incógnita era VA y otra incógnita era RA. Entonces, ¿cómo se hacen matemáticas cuando yo resuelvo un sistema? Pues una vez que yo tengo calculada una de las dos soluciones, vuelvo atrás y calculo la otra incógnita. Ahora, esta expresión de RA, esta que tengo aquí, ¿qué tiene? Pues tiene que todos son cantidades conocidas, incluso VA, que antes no lo era, con lo cual, sustituyendo numéricamente en esa ecuación, yo voy a sacar cuánto vale RA. ¿Vale? Pues ya está. Sustituyo en esta ecuación y saco cuánto vale RA. ¿Y cuánto vale R del perigeo? Pues R del perigeo, ¿cómo hago para calcularlo? Nosotros vimos entre el apogeo y el perigeo el principio de conservación del momento angular, por ser dos puntos que tienen o que forman un ángulo de 90 grados entre R y V, es esa expresión de ahí. Entonces, sabiendo el radio del apogeo, la velocidad del apogeo y la velocidad del perigeo, el radio del perigeo es inmediato, ¿vale? Entonces, entre el apogeo y el perigeo no existe ángulo, el ángulo es 90, entonces no aparece de manera explícita ahí. Entonces, sabiendo tres de estas cantidades, la cuarta se obtiene por sustitución directa, que es lo que se hace aquí al final, ¿vale? Una vez que yo tengo calculado RA y ambas velocidades, despejando RP, la R del perigeo, pues se obtiene de manera directa que R del perigeo tiene un valor de 12,1 por 10 elevado a 6.